Punto y Coma tenemos el agrado de platicar con el artista y académico Rafael Cuevas, quien ha publicado el libro Buscando el Futuro, Crisis Civilizatoria y Postneoliberalismo en América Latina, de la editorial de la UNED. Este libro fue escrito a 4 manos, junto al autor Andrés Mora, a quien también hemos invitado a nuestro programa de hoy. Bueno, yo soy Rafael Cuevas Molina, soy profesor investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, en donde realizo investigación y docencia. En el marco de mis tareas investigativas es en donde doy como resultado muchos de los libros que afortunadamente hasta ahora la UNED me ha podido publicar. Y dado el ámbito en el cual yo trabajo en esta universidad, mis intereses van fundamentalmente por entender la dinámica de América Latina y en su contexto de Centroamérica y de Costa Rica, para una mejor comprensión de en dónde estamos, hacia dónde vamos, cuáles son las condiciones en las cuales desarrollamos nuestra actividad política, cuáles son las condiciones económicas y sociales en las cuales vivimos. Esto forma parte de las preocupaciones que tenemos en relación a cómo caracterizar nuestra época y ver cuáles son las líneas fundamentales que se están desarrollando, por los cuales se está desarrollando la realidad latinoamericana contemporánea. En ese sentido, nosotros tratamos de ver cuál es la situación mundial, hoy se dice global, del mundo, y cómo en esa dinámica en América Latina se intentan una serie de respuestas que han sido las que han caracterizado los regímenes políticos de los últimos 15 años. Eso es lo que nosotros nos proponemos en este libro que se llama Buscando el Futuro. Desde cualquier punto que se le mire, la aplicación del modelo neoliberal ha acrecentado las desigualdades en todo el continente, al punto de llevar a verdaderas sublevaciones populares y a gran inestabilidad política, especialmente en Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay. En estos países, los partidos políticos y los grupos sociales que impulsaron tal modelo cayeron en descrédito y fueron sustituidos por gobiernos que han sido calificados de postneoliberales y que se han dado a la tarea de buscar nuevos modelos de desarrollo. No necesariamente hay un hilo conductor específico, puntual o directo, pero sí, digamos, es un marco de reflexión sobre lo que ha venido ocurriendo y lo que ocurre en América Latina, que establece puntos de encuentro en las obras, en las investigaciones, sobre todo. Este libro en concreto surge en una coyuntura muy particular. Si bien es cierto, vio la luz el año pasado, pero el proceso de investigación llevaba 2 o 3 años de estar gestándose desde el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Y de alguna manera era el interés de hacer una reflexión mucho más sistemática, más científica, más académica, si se quiere, sobre procesos que venían ocurriendo en América Latina desde finales del siglo XX, principios del XXI sobre todo, que realmente nos emplazaban, ¿no? Nuestra formación como latinoamericanistas de alguna manera nos obligaba, bueno, a tratar de entender qué son todos estos fenómenos, estos procesos políticos, estas transformaciones que estaban ocurriendo en América Latina, que pusieron a la región prácticamente patas arriba, ¿no? Usando un poco la metáfora de Eduardo Galeano, pero en un sentido diferente. Es decir, empezamos a observar que ocurrían cosas en la región que en el último medio siglo habían sido prácticamente inéditas, y experiencias políticas, digamos, progresistas, nacional populares, de izquierda, como se les quiera llamar, que en el siglo XX fueron fuertemente reprimidas y que ahora, por otras vías, fundamentalmente la vía electoral, llegaban movimientos, llegaban partidos, llegaban liderazgos al poder en varios países y emprendían un proceso de concertación de políticas, de esfuerzos que requerían algún trabajo nuestro, nosotros lo sentimos así, algún trabajo de reflexión sistemática y poder generar una interpretación sobre lo que estaba ocurriendo. Y nos parece importante porque muchos de estos procesos políticos enfrentan gran resistencia, por ejemplo, del complejo de medios de comunicación internacional, las grandes cadenas, que generan su propio relato sobre lo que ha venido ocurriendo en América Latina. Y de alguna manera es una contribución también desde otro lugar, en este caso desde la academia, desde Costa Rica, para tratar de pensar
estos procesos de alguna manera alternativos que han venido ocurriendo en la región, pensarlos también y generarlos o plasmarlos en un documento que ofreciera también una interpretación alternativa frente a lo que usualmente encontramos en los medios de comunicación. Te voy a recordar. Relatos de ciencia ficción. Jessica Clark, Daniel Garro, Iván Molina, María Pérez, Laura Quijano, Uriel Quesada y Ana Cristina Rossi. Una muestra de las corrientes que hoy conforman la ciencia ficción costarricense. Algunos parten de experiencias locales, otros se ubican en tiempos y espacios lejanos, pero todos se desplazan entre el pasado y el futuro con temas sorprendentes e inquietantes. Los autores abordan los cambios fundamentales de los últimos años en los procesos políticos, económicos y sociales en América Latina, mediante un lúcido y riguroso ensayo que amplía la comprensión de las consecuencias del neoliberalismo. Este libro puede estar dirigido a personas que tengan interés en conocer de la actualidad de América Latina, y digo actualidad de los últimos 5 o 10 años, entender un poco cuál es esta vorágine en la que estamos inmersos, lo que escuchamos en los medios, pero también lo que vemos en otras partes, informaciones que recibimos. Le permitirá al lector, sobre todo a aquel que estudiantes, investigadores universitarios, lectores en general que quieran acercarse a esta obra, pues le permitirán tener algunas referencias, ¿verdad? Algunas pistas para generar su propia interpretación de estos procesos, ¿no? No pretende ser digamos, la voz única que pretenda decir esta es la última palabra sobre lo que ha ocurrido en América Latina en estos años, sino que aporta algunos elementos de análisis, de discusión, desde una perspectiva, entendemos, crítica, pero sin negar un cierto compromiso, una cierta identificación con las transformaciones, con los cambios, con toda esta aspiración emancipadora, si lo podemos llamar así, que hemos visto en los pueblos de América Latina y que de alguna manera tratamos de presentarle al lector en este libro. Una de las características relevantes de los modelos posneoliberales ha sido su pluralidad, es decir, se trata de esfuerzos por encontrar formas de desarrollo que se acoplen a las necesidades propias de cada país, dejando de lado la tradicional imposición de recetas foráneas. Tienen en común en poner atención en las llamadas políticas sociales, que en su gran mayoría han tomado el cariz de políticas asistencialistas focalizadas en grupos sociales específicos, especialmente pobres, que se encuentran en tal estado de precariedad que se hace necesaria una atención especial para sacarlos a flote. El concepto de posneoliberalismo es un concepto como cualquier otro concepto polémico. Hay quienes no están de acuerdo en caracterizar así a los regímenes que han prevalecido en algunos países de América Latina desde el triunfo de Hugo Chávez en 1998 en Venezuela, y que podrían ser aquellos que nosotros encontramos en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Uruguay, y en otros países más. Estos regímenes nosotros le llamamos posneoliberales porque han intentado durante todos estos primeros años del siglo XXI encontrar formas de desarrollo que logren superar el modelo de desarrollo neoliberal. En este sentido, entonces, hablar de posneoliberalismo significa que nosotros nos encontramos todavía con regímenes que no se salen de la órbita de organización del sistema capitalista, pero que intentan dentro de su contexto formas nuevas de desarrollo que piensan fundamentalmente en los intereses nacionales. En nuestros días, después de lo que sucedió en 1989, por un lado, los grupos vinculados a lo popular, a la sociedad civil, se encontraron durante un periodo largo con una gran desesperanza porque parecía, como decía Fukuyama, que habíamos llegado al fin de la historia. Pero a partir, como digo, a finales de la década de los 90, nosotros de pronto nos encontramos con que surgieron movimientos que intentaban encontrar una respuesta propia. Por eso hablamos de buscando el futuro. Esa respuesta propia escarba en lo propio, en qué es lo que nos caracteriza como región, cuáles son nuestras necesidades, nuestros intereses, y a partir de eso tratar de construir algo nuevo. Es un proceso a lo cual nosotros siempre durante toda la vida hemos dicho en América Latina que había que abocarse, pero nunca lo habíamos hecho con la fuerza
que se ha hecho en estos primeros años del siglo XXI. Presentamos hoy en Punto y Coma la unidad didáctica El lenguaje, manifestación del espíritu humano, de Marianela Loría. ¿Qué se considera un buen lenguaje hablado? ¿Cómo potenciar el desarrollo del lenguaje en los preescolares? ¿Cuándo hablar de un problema en el desarrollo del lenguaje? ¿Cuál es la función del docente en este aspecto? Estas y otras preguntas son respondidas en este libro, por lo que les invitamos a conocerlo junto a su autora. Marianela, acá tenemos un libro, El lenguaje, manifestación del espíritu humano. ¿Nos podría contar de qué trata y qué temas lo componen? Bueno, en realidad este es un libro que trata sobre adquisición, ¿verdad? Todo el proceso de adquisición del niño, es decir, cómo es que los seres humanos adquirimos el lenguaje. Esa es uno de los, digamos, de los capítulos. Hay otro capítulo que es basado en una investigación hecha aquí en Costa Rica, una muestra del lenguaje oral de los niños. A esa muestra se le sacó toda la parte léxica, toda la parte morfológica y toda la parte sintáctica. Y entonces se midió a qué edad exactamente los niños adquieren cada una de esas partes. Por otro lado, se sacaron también muestras de oraciones de los niños y con base en esas oraciones se estableció cuál era el proceso de adquisición de la gramática de los niños. Luego también el libro tiene un capítulo básico general sobre el lenguaje en general, todos los procesos, comunicación, cuáles son los elementos que se utilizan en la comunicación. Hay un capítulo muy interesante que es pionero. Siempre se habían hecho folletos y se habían hecho diferentes como escritos, pero nunca se habían publicado en un libro. Entonces hay un capítulo sobre todos los fonemas que se utilizan en el español de Costa Rica y se establece un cuadro de cuáles son los fonemas que se pueden esperar según la edad. ¿A quién va dirigido este libro? Bueno, este libro en principio está dirigido a los profesionales dedicados al trabajo en niños, con niños de 0 a más o menos 7 años. Estamos hablando entonces de que podría ser para terapeutas del lenguaje, podría ser para profesoras de preescolar, maestras de primaria, maestras también de educación especial, psicólogos y por supuesto está dirigido a padres de familia porque es muy didáctico, es muy fácil de comprender, es realmente muy interactivo, se basa en muchos casos, entonces es muy fácil de comprender, está dirigido realmente a todo público que esté relacionado con niños en esas edades. Marianela, y cuéntenos a qué se refiere usted cuando habla sobre el lenguaje como manifestación del espíritu humano. Bueno, en realidad el lenguaje es una característica completamente humana, ¿verdad? Ningún otro ser vivo tiene lenguaje, tiene comunicación, ¿verdad? Y encontramos grandes primates, por ejemplo, con una comunicación muy desarrollada, como los gibones, como los gorilas. Encontramos comunicación también en las abejas, ¿verdad? Pero es una comunicación limitada. En cambio, el lenguaje es infinito. Con el lenguaje se puede expresar todo, sentimientos, emociones, es exclusivamente humano. Cada sociedad o cada grupo humano tiene diferentes formas de expresión en su lenguaje. No hay un lenguaje estándar que se considere el mejor, ¿verdad? Sino que hay variantes dialectales en cada sociedad, en cada grupo. Inclusive aquí mismo en Costa Rica podemos encontrar diferentes formas de habla. Es diferente la forma en que pronuncian algunos sonidos o algunos fonemas. Por ejemplo, la gente de Cartago, la gente de Limón, nosotros los vallecentraleños, con esa R un poquito arrastrada, ¿verdad? Como de tren. Entonces, en realidad no existe un mejor lenguaje o el lenguaje mejor de un grupo. Sí hay un lenguaje estándar, digamos, que es el que se considera como la norma. Sin embargo, de acuerdo con los espacios geográficos o con la edad, también con la clase social, pueden haber diferentes formas de habla. Entonces, no existe exactamente un lenguaje que sea el mejor. Lo que sí es importante resaltar es que el lenguaje permite el desarrollo del pensamiento abstracto.
el razonamiento, la lógica, la deducción, la inducción. Entonces, desarrollar el lenguaje no importa si hay diferencias, porque eso es lo que hace las que seamos diferentes también culturalmente. El lenguaje como una identidad de cada grupo humano permite entonces también expresarse en forma diferente y vamos a encontrar vocabulario distinto, formas de pronunciación distintas y todas esas variaciones se llaman variantes dialectales. Tragedia en el Virilla. Felipe Ovares Barquero. Una obra que recuerda el accidente ferroviario más catastrófico del país. El libro reúne notas de los diarios de la época y el recuento pormenorizado de las víctimas. El tren del Circo Fantástico comenzó su viaje. En el último vagón iba el gran oso negro. Al pasar por una montaña, el oso rugió desesperado. De repente, se soltó el vagón y el oso salió rapidísimo hacia un enorme bosque. El tren continuaba su marcha. Por uno de los caminos venía una muchacha. El domador, sentado en uno de los vagones, la miró sorprendido y se enamoró. Ella, quien también lo notó, se enamoró. El tren suspiró y soltó el vagón. Y así continuaba el tren, cumpliendo uno a uno los deseos de sus pasajeros. Hasta que quedó solo el administrador del circo, quien no miró por la ventana, pues iba ocupado. El tren aumentó su fuerza y se perdió entre campos, bosques y pueblos. El libro se inscribe en el extenso debate científico y político que se está llevando a cabo en el mundo y en la región latinoamericana sobre los esquemas alternativos al capitalismo y al modelo civilizatorio occidental. Todas estas búsquedas se encuentran enmarcadas en algunas de las tendencias generales del mundo contemporáneo que va más allá de lo que sucede en América Latina. Una de ellas se encuentra referida en el subtítulo del libro, porque el subtítulo del libro habla de crisis civilizatoria. Y entonces este concepto de crisis civilizatoria a mí me parece que es central en nuestra época. ¿Y a qué alude? Alude al hecho de que nosotros estamos en un momento en el que hay una confluencia de múltiples crisis. Hay una crisis económica, hay una crisis política, hay una crisis social, hay una crisis ambiental muy fuerte. Y esa conjunción de crisis lo que nos está mostrando es que probablemente aquello que ha sido el modelo dominante de desarrollo de los últimos 500 años se encuentra en crisis y ese modelo es el modelo de la civilización occidental. Por eso hablamos de crisis civilizatoria. Dentro de esta crisis civilizatoria, una de sus crisis es la crisis del capitalismo, pero no es la única, aunque es central en ella y genera toda una serie de dinámicas que están acelerando esa crisis general, ¿verdad? Ante esa situación que incluso pone en riesgo la vida del ser humano como especie sobre el planeta, han entrado en crisis algunos términos que hasta ahora eran sacrosantos para explicarnos nuestras perspectivas de vida. Por ejemplo, ha entrado en crisis el concepto mismo de desarrollo, el concepto de progreso. ¿Es posible que el planeta Tierra pueda sustentar las formas como nos hemos vinculado hasta ahora para satisfacer nuestras necesidades económicas y sociales? Y entonces mucha gente responde, muchos teóricos responden que no es posible, que incluso la noción de desarrollo es puesta en cuestión. Todos estos países han conocido logros importantes a partir de la aplicación de esas y otras políticas. En Bolivia y Ecuador han surgido propuestas de modelos de desarrollo vinculados a saberes ancestrales y formas de organización social prehispánicas.
Especial relevancia ha tenido el llamado pachamamismo, también conocido como buen vivir, que derivaría de la visión de mundo de los pueblos prehispánicos asentados en la región andina, en donde ahora se ubican estos dos países. Todo este contexto global de crisis civilizatoria que no afecta solo a Europa o solo a los Estados Unidos o solo a América, sino que tiene implicaciones para todo el planeta, de ahí su dimensión global o general, creo que nos está obligando también a poner en cuestionamiento muchas cosas, ¿no? Algunas certezas heredadas de muchos siglos, ¿verdad?, respecto de la forma en que hemos organizado las sociedades, la economía, la producción cultural, la misma forma en que vamos entendiendo la vida en el planeta. Creo que nos obliga, de alguna manera, esta crisis a repensar caminos, ¿verdad? Llegamos a un punto en el que evidenciamos el fracaso de esta civilización, llamémoslo así, capitalista, sus valores, su ideología, su cultura, su sentido común, si podemos llamarlo de alguna manera, y es necesario pensar otras o acercarnos a otras visiones desde las cuales pudiéramos pensar alternativas para salir de esta situación en la que estamos. En ese sentido, esos conocimientos, llamémoslo ancestrales, llamémoslo marginalizados, no dominantes, es necesario indagar en ellos para encontrar algunas posibles respuestas. Creemos que hay muchas experiencias que nos señalan que, por ejemplo, en los procesos de resistencia que hemos observado desde finales del siglo XX y principios del XXI, por ejemplo, en México, en la zona de Chiapas, el movimiento zapatista ha generado toda una producción de alternativas, de conceptos, de formas de convivencia que han puesto en cuestionamiento valores y formas tradicionales de entender, por ejemplo, desde el gran horizonte liberal que ha sido dominante en nuestros países, bueno, formas diferentes de entender la vida y las posibilidades de reproducción de la vida. Mucha de esta búsqueda que planteamos en el libro es de alguna manera poner en cuestionamiento el mismo concepto de desarrollo, la noción de desarrollo, y que desde ahí pudiéramos repensar ese posible futuro que buscamos como países, como región, más cercano al bien común, al bienestar de la mayor cantidad de habitantes de un país, de la mayoría de la población, a formas diferentes de relacionarnos con la naturaleza. Esa relación compleja entre sociedad, medio ambiente y cultura habría que repensarla ahora desde otros valores, desde otra cosmovisión incluso, reconociendo tradiciones, reconociendo especificidades de los países, de los pueblos, incluso al interior de cada país. Y creo que eso nos permitiría no casarnos necesariamente con una visión o encasillarnos en una idea de que el desarrollo es algo simplemente como entenderlo crecimiento económico, ¿no? Sino que el desarrollo, si queremos seguir utilizando ese concepto o si vamos a crear otro, ¿verdad?, que nos permita expresar mejor esta búsqueda realmente del bien común, bueno, si ese horizonte hacia el cual nos movemos realmente se va a quedar en lo material o va a incorporar otras dimensiones de la vida humana y de la vida social, la cultura, el crecimiento espiritual de las personas, las posibilidades de realización, de llevar una vida digna, digamos una dimensión ética que hoy en la actual noción de desarrollo y en los modelos en los cuales se plasma parece estar ausente. Entonces creo que hasta ese punto de vista es necesario repensar todo lo que viene ocurriendo en el mundo. Esta distinción entre norte y sur parece que es una dicotomía clave de entender hoy, ¿no? Hay muchos autores como Boaventura de Sousa que hablan de la necesidad de pensar desde el sur, no solo como un lugar geográfico, sino como un lugar epistemológico, un lugar incluso ético, si se quiere. El sur como el resultado o la víctima de todos estos fenómenos de expoliación coloniales, imperialistas, capitalistas en general. Bueno, desde ese sur oprimido y explotado es que pueden tal vez surgir alternativas que nos permitan visualizar otros horizontes para la vida humana en el planeta. La década perdida y sus consecuentes crisis han llevado a repensar el concepto mismo del desarrollo y el surgimiento de nuevos paradigmas impulsados por movimientos sociales y políticos. Punto y Coma les quiere invitar a participar de esta reflexión del curso actual de nuestra historia mediante la lectura del libro Buscando el futuro, crisis civilizatoria y post-neoliberalismo en América Latina. A la venta en las librerías de la UNED. Nos despedimos desde el Museo de Jade en el centro de San José.